El Ara sintió cómo el aire denso y polvoriento se espesaba aún más, atrapando el último rayo naranja que lamía el horizonte, mientras la voz grave del jinete resonaba en sus oídos, deshaciendo la frágil arquitectura de su dolor conocido. Su padre no la vendió por oro, moza. Él la vendió para cubrir una deuda de sangre. Las palabras no eran solo sonidos, eran puñales helados que le atravesaban el pecho, no para liberarla, sino para hundirla en un pantano más profundo y desconocido. El olor a pólvora fresca, que antes era una mera curiosidad, ahora le parecía el rastro de una verdad brutal, un eco de violenta resolución. Sus ojos, acostumbrados a la resignación de los días, buscaron en la mirada gélida del extraño alguna señal, alguna rendija de explicación, pero solo encontraron el reflejo implacable del crepúsculo. El mugido distante de una vaca se ahogó en el silencio abrumador, y el viento, su viejo confidente de promesas vacías, pareció retener el aliento, dejando suspendida en mil notas el aire la pesada confesión. La tierra misma, bajo sus pies, dejó de ser un suelo firme, transformándose en el borde de un precipicio insospechado, y la vergüenza de su venta se transmutó en el terror de un destino tejido con hilos de venganza ancestral. La revelación no era un camino hacia la libertad, sino un pasaje a la oscuridad más profunda, una que entrelazaba su vida, antes solo mancillada por la afrenta del trato, con la sombra implacable de un pasado sangriento que ahora la alcanzaba. El Ara, inmovilizada por la magnitud de la verdad, sintió el frío de la noche envolverla y el leve crujido de la silla de montar del pistolero mientras éste permanecía estoico bajo el cielo que se vestía de estrellas, sonó como el tic-tac de un reloj fatal. Su mente, antes un laberinto de amargura por la traición paterna, ahora se abría a un abismo de preguntas sin respuesta, al verdadero significado de la sangre y del hombre que tenía frente a ella, cuyos ojos prometían una historia mucho más compleja y violenta de lo que jamás había imaginado. La figura del viejo Blackwood, su captor, ahora se alzaba con una nueva y perturbadora luz, no solo un comprador, sino quizás un peón en un juego de ajedrez donde las vidas eran piezas sacrificables. El polvo de los caminos, que siempre había sentido como una parte ineludible de su existencia, ahora parecía no ser solo el residuo de un rancho desolado, sino la misma esencia de una tierra que guardaba secretos mortales y cobraba cuentas con una ferocidad desapasionada. El Ara sintió cómo el aire, antes pesado por el calor del día, se volvía gélido y denso en sus pulmones, un presagio sombrío que resonaba con el eco final de la voz del jinete. La revelación, una astilla filosa incrustada en lo más hondo de su alma ya magullada, desdibujó la línea entre la traición familiar y un horror mucho más vasto e impersonal. La venta por oro, cruel y humillante, palidecía ante la intrincada maraña de la sangre y la venganza, que ahora se desenrollaba ante sus ojos. El crepúsculo, que minutos antes había teñido el cielo de naranjas y púrpuras prometedores, se precipitaba ahora en un azul oscuro y amenazante, envolviendo el rancho en una capa de sombras alargadas que danzaban como espectros inquietos. El olor a heno y polvo, consustancial a su existencia, se mezclaba con el penetrante aroma a pólvora y cuero del forastero, una mezcla extraña y peligrosa que le arañaba la garganta. Su mirada, desesperada, buscó en el rostro cincelado del pistolero alguna señal, alguna pista que desvelara el propósito ulterior de esta aparición, pero solo encontró la inmutable expresión de quien ha visto demasiado y no espera nada, sus ojos fríos y distantes, espejos de un pasado violento y desconocido que de pronto se anudaba con el suyo. El silencio, que se había estirado como una piel tensa entre ellos, se rompió finalmente, no con palabras, sino con el leve chirrido de la hebilla del cinturón del jinete al moverse, un sonido seco que pareció resonar en la vastedad del desierto y que para el Ara fue un golpe directo en el estómago, recordándole la inminencia del peligro. Su garganta, áspera y seca, no lograba articular siquiera un susurro, mientras su mente, presa del pánico, trataba desesperadamente de reconstruir fragmentos dispersos de las conversaciones veladas de su padre,
los nervios tensos, los viajes inesperados, los secretos susurrados, buscando una hebra, por minúscula que fuera, que justificara esta terrible verdad que ahora la atrapaba en una telaraña de violencia ajena. El hombre, sin apresurarse, ajustó su sombrero, un gesto casual que, sin embargo, denotaba una calculada indiferencia ante el terror que embargaba a la joven, y la inmensidad del paisaje con sus sombras profundas y sus promesas rotas parecía engullir cualquier esperanza de escape. Ella, una pieza en un tablero que no entendía, se sintió arrastrada por una corriente invisible, más poderosa que el río más caudaloso, hacia un destino incierto, marcado por el plomo y el rencor. El aras mundo, ya de por sí un lugar sombrío y desolado, se contrajo aún más, la revelación del jinete colgando en el aire como una soga invisible alrededor de su cuello, más apretada que cualquier cuerda. El sabor amargo de la traición paterna, que antes atribuía a la codicia, ahora se transformaba en algo más siniestro, una deuda de sangre, una mancha que no solo cubría a su padre, sino que también la salpicaba a ella, condenándola a un destino incierto y sombrío. Sus ojos, ya acostumbrados a la desesperanza, buscaron desesperadamente una rendija en el semblante inexpresivo del hombre, un indicio de piedad o de una explicación más suave, pero solo encontró la dureza impasible de un pedernal, reflejo de una vida forjada bajo el sol implacable del desierto y la sombra constante de la violencia inherente a esa vasta tierra. Un escalofrío helado le recorrió la espalda, no solo por el aire que comenzaba a enfriarse con la caída del crepúsculo, sino por la certeza de que este hombre, cuyo nombre y propósito aún le eran ajenos, era un heraldo de un ajuste de cuentas inminente, y ella, la moneda de cambio, la pieza sacrificada en un juego de muerte que apenas empezaba a comprender en su totalidad. El polvo, levantado por una ráfaga repentina, le picó los ojos, empañando su visión y fundiendo el horizonte naranja con el temor creciente que la asfixiaba, envolviéndola en una neblina densa de pánico y resignación. El jinete, aún sin moverse de su posición, dejó que el silencio se extendiera, un telón pesado entre ellos que amplificaba el sonido distante de los grillos y el crujido melancólico de la madera vieja del barracón, cada uno un martillo golpeando la frágil calma de el ara, quebrantándola lentamente. Su mirada, fija en la de ella, no era acusadora, sino observadora, como la de un cazador que evalúa a su presa antes del movimiento final, un escrutinio frío que la hacía sentir despojada de cualquier vestigio de privacidad o resistencia, exponiendo su alma desnuda al vasto desierto. Finalmente, un ligero movimiento de su mano enguantada, que apenas se posó en el pomo de su revólver, no fue una amenaza directa, sino una declaración tácita de poder, un recordatorio conciso de las herramientas de su oficio y la gravedad ineludible de su presencia en aquel rancho apartado. La deuda, su voz volvió a resonar, ahora más grave, casi un susurro que no necesitaba volumen para imponerse en la quietud de la tarde. No puede pagarse con ganado ni con tierras, muchacha, exige lo mismo que quitó. El ara sintió cómo el último atisbo de esperanza se desvanecía en el aire rancio y cargado de la tarde, comprendiendo con una claridad aterradora que el precio de su libertad, si es que alguna vez la tuvo, era una vida, y que, de alguna manera inescrutable y cruel, ella formaba parte intrínseca de ese intercambio sangriento, una ficha en un juego donde las balas y la sangre marcaban el destino de todos los involucrados. El ara sintió cómo el aire denso y polvoriento se le atascaba en la garganta, cada inhalación un esfuerzo punzante que le arañaba el pecho, una constricción helada que no era solo física, sino el peso abrumador de una verdad brutalmente desnuda. La revelación de que su padre la había entregado no por un puñado de monedas, sino como parte de una deuda de sangre, reverberaba en el cráneo como un disparo sordo, aniquilando los últimos vestigios de un futuro que, aunque sombrío, antes al menos le había pertenecido a ella, a su propia miseria conocida. Los ojos del forastero, fríos y sin pizca de compasión, la escrutaban con una intensidad desapasionada,
como si en su mirada estuviera sopesando el valor exacto de su existencia en la balanza de una justicia sangrienta e implacable. El sol, ahora un rescoldo ardiente, que se hundía sin prisa tras las crestas lejanas, proyectaba sombras largas y distorsionadas que danzaban sobre la tierra reseca, envolviéndola en una mortaja de oscuridad inminente, mientras el chirrido incesante de los grillos parecía entonar una canción fúnebre para la última brizna de esperanza que se le escapaba entre los dedos. La imagen del revólver enfundado, casi imperceptible pero palpable en su ominosa presencia, se grabó a fuego en su mente, un recordatorio silencioso de que el destino, una vez más, había elegido para ella un camino de violencia y desamparo, y que cualquier posibilidad de redención se había desvanecido con la promesa de una vida ajena que ahora pesaba sobre la suya. El jinete, su figura oscura recortada contra el último destello carmesí del horizonte, no dio un solo paso hacia ella, ni articuló palabra alguna por un largo momento, permitiendo que el terror se asentara en el alma de Elara como la sedimentación del polvo más fino. Solo el sonido de su propia respiración, ahogada y errática, y el lento, deliberado tic-tac del reloj de bolsillo que el hombre extrajo de su chaleco con un gesto fluido, rompían el silencio opresivo. «Tienes una elección, muchacha», dijo finalmente, la voz baja como el susurro del viento entre los arbustos secos, pero con una resonancia metálica que prometía consecuencias irrevocables. «Tu padre debe una vida al clan de los O'Malley. Él ya no está para pagarla. El viejo Blackwood, bueno, su tiempo aquí también está contado». Un escalofrío recorrió la espalda de Elara al oír el nombre de su captor pronunciado con tal frialdad, una ficha más en el tablero macabro. El hombre cerró el reloj con un clic seco y lo guardó, su mirada fija en Elara, una pregunta implícita, una oferta terrible que se extendía en el aire crepuscular, invitándola a un camino de sombras y sangre que hasta entonces solo había vislumbrado en las pesadillas más profundas, un sendero donde la supervivencia se pagaba con la complicidad en una venganza ajena. El aliento de Elara se detuvo en su garganta, congelado por la implicación tácita de sus palabras, el eco del nombre de Blackwood resonando con una finalidad escalofriante en el aire ya pesado del atardecer. La tierra misma parecía palpitar con el secreto recién desenterrado, y el olor acre a pólvora y sudor que emanaba del forastero, mezclado con el polvo y el heno del rancho, se clavaba en sus fosas nasales como el olor de un destino ineludible. Sus ojos se fijaron en las manos callosas del jinete, imaginando la facilidad con la que esas mismas manos podrían manejar un arma, cobrar la vida de un hombre, o la suya propia si se atrevía a desafiar la maraña de deudas y venganzas que ahora se cernía sobre ella. Una oleada de náuseas le subió por el estómago, mezclándose con la ira sorda contra su padre, quien la había arrojado a este abismo, y un miedo aún más primario al joven que la observaba con esa inmutable frialdad, como si ella fuera una pieza de ajedrez, esperando ser movida en un juego que apenas comenzaba a comprender. El silencio se prolongó, llenándose con el chirrido distante de los grillos y el lamento del viento al colarse por las tablas sueltas del barracón, cada sonido amplificando la tensión, tejiendo una red invisible alrededor de su voluntad, presionándola hacia una decisión que ella no había pedido, pero que ahora sentía la obligación de tomar bajo la inmensidad indiferente del cielo poniente. El hombre finalmente rompió el estático hechizo, su voz un murmullo grave que apenas superaba el susurro del viento al frotarse contra el alero de hojalata del cobertizo. Los O'Malley no son gente de olvidar, muchacha, y no son gente de esperar. Sus ojos, del color de la obsidiana pulida, se clavaron en los de Elara con una intensidad que le robó el aliento, revelando no solo una amenaza velada, sino también una expectativa fría y calculadora. Blackwood tiene lo que buscamos, un viejo libro de cuentas, y con él la prueba de que se ha beneficiado de la sangre que tu padre prometió. Queremos el libro y queremos su fin. Una punzada helada se extendió por el pecho de Elara, entendiendo que no se trataba solo de presenciar una ejecución, sino de una colaboración activa,
de la entrega de su captor a cambio de una supuesta libertad que parecía una ilusión cruel. La elección se presentaba entonces como un abismo, la complicidad en un asesinato o la condena a una venganza que podría engullirla también. El sol, ahora un círculo naranja sangriento en el horizonte, arrojaba largas sombras que danzaban como espectros sobre la tierra reseca, envolviendo la escena en un aura de fatalidad, mientras Elara sentía el peso de la decisión arrastrándola hacia una oscuridad desconocida, la cual prometía cambiar para siempre el curso ya desdichado de su existencia. Un silencio agobiante se extendió por la pradera, un manto pesado que sofocaba el ulular del viento y el lejano croar de los cuervos, dejando solo el palpitante eco de las palabras del pistolero en la mente de Elara, cada sílaba clavándose como una astilla helada en su ya desgarrado corazón. La traición de su padre, ahora despojada de cualquier velo de inocencia, se revelaba como una cicatriz abierta, un abismo de deudas de sangre que la había arrastrado a la miseria, y peor aún, a una complicidad forzada en una venganza ajena. Sus dedos se crisparon inconscientemente, sintiendo la rugosidad de la madera envejecida del barracón contra su piel, mientras el aroma terroso del polvo levantado por las pezuñas del caballo se mezclaba con el sudor frío que perlaba su frente, una mezcla nauseabunda que le revolvía el estómago. Mundo se había reducido a la mirada implacable de aquel hombre, cuyos ojos no ofrecían consuelo ni piedad, solo la promesa ineludible de un destino que ella, sin quererlo, ahora debía forjar, atrapada entre la espada de los O'Malley y la pared de su propia desesperación. La imagen de Blackwood, el viejo arrugado y sombrío, se superponía con la de su padre, ambos hilos en una madeja de engaños, que la arrastraba sin misericordia hacia el fango de una fatalidad inescapable. La garganta de Elara se cerró, cada respiración un esfuerzo titánico contra la opresión que la ahogaba, y aunque sus labios se movieron en un intento mudo por articular alguna forma de protesta o súplica, solo un leve suspiro escapó, disolviéndose en el aire denso y polvoriento. El sol ya había descendido casi por completo, pintando el oeste con tonalidades de fuego y ceniza que se derramaban sobre el paisaje y teñían el rostro endurecido del jinete con una luz ominosa, alargando su sombra hasta convertirla en una silueta gigantesca que parecía cernirse sobre ella, una personificación del inevitable juicio. El crujido lejano de las herraduras de un caballo, tal vez un peón rezagado o simplemente el eco de su propia ansiedad, hizo que Elara se sobresaltara, un recordatorio brutal de la proximidad de otros, de la fragilidad de su situación y de la necesidad urgente de tomar una decisión que trascendería su propia supervivencia. Sabía que no había vuelta atrás, que cada segundo de vacilación era una condena, más profunda, pero la magnitud de la elección, la idea de entregar a un hombre a su muerte, incluso a Blackwood, era una carga que amenazaba con aplastarle el alma, dejando una marca indeleble de sangre y culpa. Elara estaba inmovilizada por la magnitud de la elección, el silencio opresivo del atardecer, ahora teñido con el zumbido de 1000 pensamientos contradictorios. Cada uno un aguijón en su ya magullada alma. Podía sentir el frío acero del destino apretándose a su alrededor. Una mordaza, invisible, que le robaba el aliento. Mientras el rostro del pistolero permanecía inescrutable, una máscara de piedra bajo la menguante luz que apenas iluminaba los contornos de sus pómulos afilados y la dureza implacable de sus ojos. La idea de entregar a Blackwood, ese hombre que, a pesar de todo, le había ofrecido un techo y una existencia, por más miserable que fuera, le revolvía el estómago con un asco profundo, una traición que resonaba con el eco amargo de la suya propia, de la que su padre había perpetrado. El aire se volvía más pesado, impregnado ahora con el olor dulzón de la pólvora que aún se aferraba a la ropa del forastero y el aroma terroso de la tierra mojada por una reciente brisa húmeda, pequeños detalles sensoriales que se incrustaban en su memoria, creando un ancla a la cruda realidad que se desplegaba ante ella. La soledad de la llanura se sentía inmensa, un telón de fondo cruel para el drama íntimo de su encrucijada, y el viento, antes su única compañía, ahora
silbaba como un juez implacable, arrastrando consigo la certeza de que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de desmoronarse por completo. Un suspiro helado escapó de sus labios agrietados, no de resignación, sino de una comprensión dolorosa y punzante de la inescapable realidad. Su propia existencia no era más que una pieza en el ajedrez sangriento de deudas y venganzas, y resistirse ahora solo aceleraría su propia perdición. Sus ojos, antes nublados por el miedo y la indignación, comenzaron a ver con una claridad brutal la fina línea entre la supervivencia y la condena, una verdad fría y desoladora que se abría paso entre la bruma de su desesperación, impulsada por el recuerdo de su padre, cuya cobardía había sembrado esta cruel cosecha. La imagen del libro de cuentas, con sus secretos manchados de tinta y sangre, se formó en su mente, un objeto tangible que representaba tanto su perdición como su única y tenue esperanza de un futuro, por más incierto que éste fuera. Con Mendelssohn, un movimiento lento y deliberado, casi imperceptible, su mano tembló ligeramente antes de asentir con la cabeza, una afirmación silenciosa que, aunque carecía de palabras, gritaba volúmenes de angustia y una forzada aceptación. El pistolero no cambió su expresión, pero un leve destello en sus ojos, apenas un parpadeo, reveló un reconocimiento mudo, una victoria sombría que se sellaba bajo el manto estrellado de un cielo que parecía juzgar sus pecados en silencio. Un silencio denso, cargado de la promesa de un destino incierto, se extendió entre ellos, envolviendo el asentimiento mudo de Elara en una capa de fatalismo. La luna, un ojo pálido en el cielo aún teñido de los últimos rubores del crepúsculo, comenzó a proyectar sombras alargadas que danzaban con el polvo levantado por una brisa caprichosa, y el rancho, que hasta entonces había sido su jaula, adquirió una apariencia más ominosa, como un vestigio de lo que estaba a punto de perder para siempre. Cada fibra de su ser gritaba en 1900, protesta, una revuelta interna que chocaba con la resignación pétrea que había adoptado, una decisión forzada por la impotencia que la atenazaba desde hacía tanto tiempo. La mano, que hacía apenas un instante había vacilado, ahora se aferraba con fuerza invisible a la promesa de una venganza que ni siquiera comprendía del todo, pero que representaba la única brecha en el muro de su desesperación. El pistolero, impasible como una roca milenaria, estudió su rostro bañado por la luz moribunda y, aunque sus ojos no traicionaron emoción alguna, Elara sintió el peso de una expectativa silenciosa, una carga compartida que, a pesar de su terror, también encendió una chispa de una fuerza latente que no sabía que poseía. Un eco distante de la rebeldía que su padre había intentado ahogar. El aire se volvió más frío, trayendo consigo el olor a pino distante y tierra reseca, una premonición del camino inhóspito que se abría ante ellos, un sendero que ya no tenía vuelta atrás. La decisión, un nudo, apretado en la garganta de Elara, se solidificó con la primera pisada del caballo del pistolero, que sin mediar palabra, la instó a seguirlo más allá de los límites del rancho antes de que la noche consumiera por completo las últimas luces en el horizonte, llevándose consigo la poca familiaridad que le quedaba a su existencia. Cada paso de su propia montura era un adiós a la rutina de polvo y resignación, un tamborileo sordo que resonaba con el pulso de su propio corazón, aún indeciso entre el miedo y una extraña y amarga liberación. El vasto lienzo del desierto nocturno se extendía frente a ellos, una promesa de peligros ocultos y distancias infinitas, donde las estrellas, indiferentes y lejanas, observaban el diminuto drama de una mujer arrastrada por la marea de una deuda de sangre. El silencio entre ellos era un ente pesado, roto solo por el chirrido ocasional del cuero y el constante galope que parecía querer borrar las huellas de su pasado, mientras, con el viento frío, acariciando su rostro y el aroma terroso mezclándose con el recuerdo persistente de la pólvora, se aferraba a la silla, una marioneta de carne y hueso, en una travesía forzada hacia un destino incierto, con la única certeza de que su vida, tal como la conocía, había terminado para siempre.
El galope sostenido de los caballos se convirtió en un metrónomo implacable bajo el manto estrellado de la noche, una cadencia que perforaba el denso silencio del desierto y se grababa en los huesos de Elara con cada vibración de la silla de montar. Sus músculos, desacostumbrados a la prolongada exigencia, clamaban por un respiro, pero la férrea voluntad del pistolero no daba tregua, manteniéndolos en un avance constante hacia lo desconocido, donde la inmensidad del cielo nocturno, salpicada por millones de puntos luminosos, parecía burlarse de su insignificancia y su desorientación. El aire se había vuelto cortante, mordiendo la piel expuesta de su rostro y acentuando el persistente olor a polvo levantado por las pezuñas, mezclado con el acre aroma a sudor equino y el tenue rastro de pólvora que aún se aferraba a la ropa de su enigmático compañero, un recordatorio constante del abrupto giro que había tomado su vida. Dentro de ella, un torbellino de emociones la asaltaba. El eco de las palabras del hombre sobre la deuda de sangre martillaba su mente, una verdad tan brutal que opacaba el dolor físico, alimentando una mezcla de rabia impotente y un escalofriante sentido de fatalidad, mientras una diminuta chispa de supervivencia, casi imperceptible, luchaba por encenderse en lo más profundo de su desesperación, aferrándose a la promesa vacía de una justicia lejana. Las horas se arrastraron, densas y monocromáticas, como el paisaje que se revelaba bajo la pálida luz de una luna menguante, transformando las dunas y los matorrales en formas fantasmales que se estiraban y contraían con el movimiento. Cada sombra parecía albergar un peligro. Cada susurro del viento traía consigo la amenaza del desierto, y Elara, con los ojos ardientes por la falta de sueño y la mirada fija en la espalda inquebrantable del pistolero, comenzó a sentir que no solo se alejaba de su vida anterior, sino que se disolvía en la vastedad indiferente del paisaje. Su mente, oscilando entre el agotamiento y una lucidez amarga, se negaba a procesar la magnitud de su abandono, el desgarro final de la débil conexión con su padre, ahora visto no como un protector ausente, sino como el arquitecto de su perdición, un verdugo indirecto cuyo legado de sangre la arrastraba a un pozo de incertidumbre con este extraño impasible. Las preguntas se agolpaban en su garganta, pesadas y sin voz, sobre el destino, sobre la identidad de aquel hombre silencioso, que ahora era su única compañía y su inevitable verdugo o salvador, sobre la naturaleza de la deuda, pero el miedo a su respuesta la silenciaba, dejando solo el chirrido incesante del cuero y el ritmo monótono de los cascos como única banda sonora a su desesperado viaje. La implacable helada de la madrugada se calaba hasta los huesos, transformando el vapor del aliento en fantasmas efímeros que se disipaban en la creciente penumbra de las últimas horas de la noche, mientras la montura de Elara, con cada paso, parecía arrastrar el peso no solo de su cuerpo agotado, sino de cada una de las verdades amargas que se habían clavado en su alma. El pistolero, aún una silueta imperturbable unos metros por delante, detuvo su caballo con un movimiento casi imperceptible, y Elara, con los músculos entumecidos y los ojos hinchados por el insomnio, levantó la mirada para ver un paisaje que se abría en un cañón de paredes rojizas, escarpadas y majestuosas, que se alzaban como muros de una fortaleza natural en medio de la desolación del desierto. Un olor a tierra húmeda y a alguna hierba silvestre, desconocido y extrañamente reconfortante, flotaba en el aire gélido, mientras el sol, aún oculto tras las cumbres, comenzaba a pintar el horizonte con tonos púrpuras y anaranjados, prometiendo un nuevo día que Elara no sabía si traería libertad o un encierro diferente y más cruel. La tensión en el aire era casi palpable, una mezcla de expectación y temor que la ahogaba, pues presentía que este era el fin de su huida silenciosa, el umbral de una revelación que bien podría ser su sentencia o, con suerte, el inicio de una comprensión, cualquier cosa menos este limbo desolador. El pistolero, desmontando con la misma calma mesurada de siempre, se giró hacia ella. Y por primera vez en lo que pareció una eternidad, Elara pudo discernir el matiz de sus ojos, oscuros y profundos, que no reflejaban crueldad, sino una cansada resolución, un peso invisible
que él también parecía cargar. Su voz, más suave de lo que recordaba pero aún cargada de una autoridad innegable, rompió el silencio quebrado solo por el ulular de un búho lejano que se retiraba con la llegada de la luz. La deuda de sangre de tu padre no era por tu vida, Elara, dijo, extendiendo una mano curtida hacia un punto invisible en el horizonte, donde el cañón se abría a un valle más amplio y protegido, donde las sombras de la noche daban paso a una nueva promesa. Era por su vida, que ya cobraron. Tú eras un seguro contra otros que también tenían reclamos. Mi trabajo era asegurarme de que no te entregaran a quienes no les importaba la letra pequeña del trato. Te guío a un lugar donde tienes una oportunidad de forjar tu propio camino, lejos de la sombra de sus errores. Un lugar donde hay trabajo y seguridad, si estás dispuesta a tomarlo. Un suspiro involuntario escapó de los labios de Elara, una mezcla de alivio y una confusión agridulce que le retorcía el pecho, mientras el peso de la traición paterna, aunque aún presente como una cicatriz imborrable, se transformaba en una carga diferente, una que contenía la promesa de un futuro, incierto pero propio, bajo el vasto e indiferente cielo del viejo oeste. La libertad no era absoluta, pero el entendimiento sí lo era, y con ello una nueva forma de esperanza, frágil pero resilientemente arraigada, se encendió en su corazón.